A Támara envían al exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes, y 2 personas más imputadas por el crimen del ambientalista Juan López. Funes alega ser inocente y dijo estar sorprendido por su detención. Capturan en Santa Bárbara a Wilder Fernández Caballero, el segundo al mando del Cártel del Diablo. Encuentran los cuerpos de 3 personas calcinadas en el interior de un freezer en la aldea El Cimarrón, en Comayagüela. Solo 14% de los hondureños percibe que el actual gobierno combate la impunidad, señala informe de la ASJ. Este miércoles se presentará nómina de 18 aspirantes al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral, confirma comisión evaluadora. Exfiscal Sandra Ponce es la nueva embajadora de Honduras en Alemania. En medio de tensiones globales, Donald Trump se reúne en Pekín con el mandatario chino Xi Jinping. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 12 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Un operativo de más de 250 agentes policiales permitió la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Funes, en su vivienda. Con él ya suman 3 los detenidos acusados de asesinato y asociación para delinquir por el crimen del ambientalista Juan López, mientras la familia del exedil asegura que demostrará su inocencia. Sectores ambientalistas y el Comité de Bienes Comunes de Tocoa sostienen que aún faltan actores de mayor poder por enfrentar la justicia. En medio del impacto del allanamiento, la esposa de Adán Funes mostró cómo quedó la vivienda tras la intervención policial. Desde tempranas horas de la mañana, 250 elementos entre funcionarios policiales, agentes preventivos, unidades de investigación, prepararon el operativo para la captura al exalcalde de Tocoa, Adán Funes, y otras 2 personas más por suponerlos responsables de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en contra de la vida del líder político, regidor, ambientalista, dirigente comunal y delegado de la Palabra de Dios, Juan López, hecho ocurrido el 14 de septiembre del año 2024, mientras salía de la Iglesia Católica en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. Según las investigaciones, estos 3 detenidos son los principales intelectuales del crimen. Lo que es un hombre de 76 años de edad, capturado en la colonia 18 de septiembre de Tocoa, se le investiga como el presunto financista del acto criminal. Alias Teto, de 63 años, arrestado en el barrio El Centro de Tocoa. Según las diligencias, habría actuado como intermediario y enlace para la contratación de sicarios. Alias El Viejo, de 56 años, localizado en la colonia San Isidro, Tocoa, se le vincula como el coordinador logístico y de personal para la ejecución del hecho. Los familiares y amigos de Adán Funes confían en su inocencia y que regresará pronto ya en libertad. En preocupación, pues, pero realmente yo he hablado pues con parte de la familia y que se mantenga la calma, porque la verdad, como te digo, el hecho del requerimiento fiscal, incluso la orden de captura, eso no significa culpabilidad. Y Dios lo que va a sacar a don Adán es limpio, porque él no le hace males a nadie. Él es una persona tan limpia que nunca le ha hecho mal a nadie, porque a él no le gusta eso. Era un hombre limpio, humilde. Defensores de derechos humanos confían en el debido proceso y piden a las autoridades que, si el caso de Juan López tiene que ver con temas ambientales, también se investiguen las muertes de otras 10 personas ocurridas en el contexto de la crisis por las minas. Hay otras 10 muertes que no han sido investigadas. También deben de ser investigadas de manera pronta, objetiva e imparcial, porque solo así vamos a pensar nosotros que la justicia
está siendo objetiva. Para el Comité de Bienes Comunes de Tocoa, la captura de Funes es tardía, pero esperan que si es hallado culpable se le aplique todo el peso de la ley, aunque consideran que más arriba hay otros involucrados en la muerte de López. Creemos que arriba de ellos hay otros actores de mayor peso, intelectuales, pero no vamos a descansar hasta que se conozca toda la verdad. Los entes de investigación también decomisaron documentación en la alcaldía de Tocoa de la administración de Adán Funes como parte de las investigaciones. Las fuerzas policiales entraron a las 6 de la mañana a la casa de habitación de Adán Funes mientras el exalcalde dormía. Su esposa ya hacía los quehaceres del hogar, por lo que no fue necesario violentar los accesos a la vivienda, pero dentro de la casa de habitación rompieron la puerta donde dormía un menor de edad. Bajaron maletas, ropa, papeles y otros enseres personales en busca supuestamente de armas. La esposa del alcalde lo observó todo y confía en la inocencia de su esposo y que pronto quedará libre. Todo va a salir bien porque pues él no, si tienen las pruebas contundentes que las pongan. ¿Y qué se llevaron? Solo se llevaron los celulares de nosotros personales, solamente eso, y la computadora y el BDR de las cámaras. Mientras se desarrollaba el operativo, no se le permitió al médico personal de Funes atenderlo y salió muy molesto del lugar. Esta es la cama en donde dormía el exalcalde Adán Funes al momento de su detención. Y como puede observar, los investigadores sacaron todo lo que son gavetas, papelería y la dejaron tirada aquí en la cama donde dormía el alcalde, quien han manifestado que no puso resistencia. También buscaban algunos papeles y también buscaban armas, según han manifestado los familiares. Desde el interior de la casa de habitación del exalcalde Adán Funes, Héctor Madrid, Telenoticias. Como antecedente, la noche del 14 de septiembre de 2024, tras participar en una actividad religiosa en Tocoa, Juan López fue asesinado a disparos. Su muerte provocó indignación nacional e internacional y convirtió su nombre en símbolo de lucha ambiental y defensa de la vida. Juan López nació el 24 de enero de 1978 en el Paraíso, Copán, pero fue en Tocoa, Colón, donde construyó su legado como ambientalista, defensor de derechos humanos y delegado de la palabra de Dios. Su vida estuvo marcada por la defensa de los ríos, las montañas y las comunidades del Bajo Aguán. Como celebrador de la palabra, promovía una fe ligada a la justicia social y la protección de la naturaleza. Lideró protestas pacíficas contra proyectos extractivos que, según denunciaba, amenazaban el río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras. El exalcalde Adán Funes negó cualquier vínculo con el crimen al llegar bajo custodia policial a la Ceiba Atlántida, donde será presentado ante juez competente como supuesto autor intelectual del caso. Sigo sosteniendo mi inocencia y no tengo ninguna responsabilidad en las acusaciones. ¿Se considera inocente usted, don Adán? Claro que sí. ¿Dónde lo capturan, don Adán? En mi casa de habitación. En su casa de habitación. La captura ocurre tras allanamientos ejecutados por la DPI y el Ministerio Público en varios sectores de Tocoa. Junto al exedil fueron detenidos Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, señalados como supuestos autores intelectuales del crimen contra Juan López, también por asociación para delinquir y otros derechos fundamentales ocurridos en septiembre de 2024. La responsabilidad de nosotros es transportarlo sano y salvo ante la autoridad jurisdiccional, que es el juez. Luego ellos tendrán que remitirlo a la instancia correspondiente. En este caso esperamos que algún centro penal que tenga las garantías de seguridad. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad, llevarlo sano y salvo a los juzgados y de ahí a el centro penal que corresponde. Funes también está vinculado a investigaciones sobre el narcovideo difundido en 2024, donde aparece reunido con narcotraficantes extraditados y figuras políticas locales como el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. El caso Juan López genera fuertes repercusiones políticas y sociales en Honduras. Luego de la presentación de los imputados, una jueza de la Ceiba determinó enviar a una cárcel a los 3 imputados por la muerte del ambientalista y defensor de los derechos humanos Juan López. La resolución de la jueza es la siguiente, al cual se le ha emitido detención judicial
a los 3 acusados. Igualmente se señaló la siguiente audiencia inicial para el día viernes a las 9:15 de la mañana en la capital industrial del país. Aparentemente es en el centro penal de Támara. Bueno, hay suficientes indicios para indicar de que hay la mínima prueba, ¿verdad? Y lo que es la detención judicial es para darle también 3 días, en este caso, ahora porque hoy es martes y el viernes son 3 días desde hoy, para que vengan y sigan investigando y afinando lo que es su acusación contra estos 3 señores. La coalición contra la impunidad calificó como un avance significativo la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Funes, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López. No obstante, las organizaciones exigieron que las investigaciones continúen hasta deducir responsabilidades a todos los involucrados en el crimen. En el comunicado, la coalición también pidió al Ministerio Público profundizar las indagaciones sobre la posible vinculación de otros actores políticos y empresariales en el caso y reiteró la necesidad de instalar una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras, al considerar que estos crímenes reflejan redes de poder e intereses económicos vinculados a ataques contra defensores del ambiente. El padre Ismael Moreno, una de las voces que más ha exigido justicia por el asesinato del ambientalista Juan López, confía en que la captura del exalcalde Adán Funes y de otros 2 sospechosos evite que el crimen quede en la impunidad. Sin embargo, también exige que las investigaciones continúen al considerar que hay más implicados y que el caso no debe politizarse. La captura de Adán Funes siempre fue un reclamo central del jesuita Ismael Moreno. Esta mañana, frente al retrato de su amigo Juan López, expresó su esperanza de que la justicia alcance finalmente a quienes ordenaron el asesinato del ambientalista tras denunciar corrupción en la alcaldía de Tocoa. Yo quiero adelantarme, es que para los ambientalistas y para quienes hemos defendido esto no sea un dato para quedarnos tranquilos, para quedarnos conformes. Al contrario, hoy es cuando más tenemos que mantener la voz en alto y tenemos que mantener nuestra vigilancia para que efectivamente se lleve a un proceso legal. Como rostro visible de la defensa ambiental en Tocoa, López también denunció la contaminación de los ríos provocada por megaproyectos mineros. Por ello, el padre Moreno advierte que la justicia no debe detenerse con la captura de 3 sospechosos. No nos quedemos solamente con los actuales capturados, porque nosotros tenemos el derecho de sospechar que una de las denuncias del señor Juan López fue la explotación ilegal de la montaña de reserva Carlos Escalera Botadero. El padre Moreno no descartó que intereses partidarios hayan retrasado la captura de Adán Funes, recordando que el exalcalde pertenecía al partido Libertad y Refundación. Qué bueno que hoy ocurra estos requerimientos fiscales. De nuevo, no quisiéramos que ocurrieran también por intereses políticos, para decir nosotros hoy actuamos porque aquellos no quisieron actuar porque habían otros intereses políticos. No, nosotros queremos que brille la justicia y que actúe la verdad. López exigió públicamente la renuncia de Funes de la alcaldía de Tocoa en 2024, sosteniendo que el poder político estaba coludido con el crimen organizado y de allí pudo provenir su muerte, según su amigo Ismael Moreno. Orly Martínez, Telenoticias. Las declaraciones del exfiscal Joel Zelaya reabren los cuestionamientos sobre el alcance de las investigaciones por el crimen del ambientalista Juan López, mientras el exfuncionario asegura que nunca frenó el caso. Persisten las críticas por la falta de avances contra los posibles autores intelectuales. Por su parte, Manuel Zelaya, el expresidente de la República, niega cualquier protección a delincuentes y pide que el proceso contra Adán Funes se desarrolle con transparencia y pruebas reales.
Su intención nunca fue frenar el avance de las investigaciones, asegura el ex fiscal general Joel Zelaya, quien en 2 años se limitó a ordenar la captura de los 3 gatilleros y a esperar el vaciado telefónico de un celular, sin entrar de lleno en el terreno de quienes planificaron el crimen contra Juan López. Las investigaciones no son de la noche a la mañana. De hecho, en abril, manifesté que en abril se pretendía presentar requerimiento fiscal sobre el caso de Juan López. Eso lo manifesté un día, el día que se me hizo el juicio político. Ahora el exfiscal general hasta felicita a su sucesor en el cargo, porque era necesario que el Ministerio Público llegara al fondo de los hechos, al tiempo de insistir que su plan iba encaminado a detener a los autores intelectuales en abril, pero el Congreso tenía otros planes con el juicio político que derivó en su salida. Aunque esta exfiscal tiene claro que Joel Zelaya permanecía de manos atadas por el fuerte vínculo entre Adán Funes y la cúpula de Libertad y Refundación, a quienes hasta acompañaba reuniones políticas para buscar financiamiento ilícito y distribuirlo en partes iguales con el comandante, recordó. El señor Adán Funes fue parte del narcovideo, se salía en ese mismo con Carlos Zelaya distribuyendo dinero para algunos departamentos, para campaña política y la mitad para el comandante. Entonces, si salía en ese video y si era parte de la estructura de Manuel Zelaya Rosales, si pertenecía a Libertad y Refundación, pues qué bueno que lo hayan capturado. El mismo Tribunal de Honor de Libre recomendó hace 2 años a Manuel Zelaya la expulsión de Adán Funes, no solo por las investigaciones en casos de corrupción, también era señalado de tener vínculos con el crimen organizado. No obstante, nunca se sometió a votación en la asamblea del partido. Queda claro que mientras Libre permaneciera en el poder, Funes tenía protección asegurada, favoreciendo un entorno donde el blindaje político prevalecía sobre la aplicación de justicia. Cuestiona este analista. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿por qué hasta ahora? Esos son los domos de protección de la impunidad. Eso es lo que sucede cuando los órganos operadores de justicia de una u otra manera se prestan al juego y a los tiempos políticos. Mientras el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, defiende que nunca protegieron delincuentes, asesinos ni jerarcas de cuello blanco del crimen organizado, al tiempo de pedir que la imputación contra Adán Funes se tramite con transparencia y pruebas reales. La captura del exalcalde de Tocoa, Adán Funes, señalado por el crimen del ambientalista Juan López, reabre el debate sobre la violencia contra los defensores del ambiente y los conflictos territoriales en Honduras. Especialistas consideran que el caso refleja patrones similares al asesinato de Berta Cáceres, evidenciando nuevamente las fallas del Estado para garantizar protección y procesos de consulta previa en comunidades afectadas por proyectos extractivos. La captura del exalcalde de Tocoa, Adán Funes, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López, vuelve a reabrir el debate sobre los conflictos territoriales y la violencia contra defensores del ambiente. Esta abogada califica la detención como un avance, pero exige la captura de otros actores involucrados en el crimen. Algunos compañeros dicen, Adán solo es un peón. No es un peón, es una persona que tomó decisiones junto con Lenir Pérez y con toda la empresa Pinares, porque la empresa Pinares era, digamos, la que sostenía todo este entramado en la corporación municipal. Por ser regidor, Juan demostraba cómo los abogados de Lenir Pérez llegaban a la corporación municipal a exigir. Para este especialista en temas territoriales, con el caso de Juan López se está repitiendo la historia del crimen de Berta Cáceres y vuelve a evidenciarse que la incapacidad del Estado para garantizar procesos reales de consulta previa, libre e informada en las comunidades donde se desarrollan los proyectos provoca la desprotección y hasta el asesinato de algunos ambientalistas, tal y como ocurrió en estos 2 crímenes emblemáticos. Se miente sobre el proceso de consulta libre previa, es la municipalidad o las empresas llegan a los territorios a regalar canastas familiares, a celebrar el Día del Niño, la comunidad se anota en una lista por el beneficio que recibió y eso se ha presentado como un respaldo legítimo de consulta libre previa e informada.
Este activista advierte que el país sigue mostrando debilidades en la aplicación del convenio 169 de la OIT, el cual establece el derecho de las comunidades a ser consultadas de forma libre antes de ejecutar proyectos que puedan afectar sus territorios. Además, cuestiona la tardanza de las autoridades para capturar a los autores intelectuales de los crímenes, que en el caso de Juan López atribuye a protección del partido político del gobierno anterior. El exalcalde Adán Funes era el hombre de confianza de Manuel Zelaya Rosales. De hecho, cuando inicia su gestión lo nombra alcalde municipal, pero también lo nombra gobernador departamental. Y cuando hicimos el último cabildo abierto, recuerdo que Mel Zelaya estaba a la par de Adán Funes y prácticamente él estaba dirigiendo y coordinando este proceso. Para Landa, muchos de estos conflictos surgen en medio de intereses económicos y posibles vínculos entre poderes políticos y empresariales. Advierte que mientras el Estado no garantice consultas transparentes y mayor protección para los defensores del territorio, se repetirán asesinatos como el de Juan López y Berta Cáceres, y el país seguirá expuesto a casos que generan condena y atención internacional. La captura de Adán Funes representa un nuevo giro en el caso del ambientalista Juan López. Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto. La fragilidad del Estado para prevenir los conflictos territoriales aplicando las consultas previas, libres e informadas que eviten nuevos hechos de violencia contra defensores del ambiente. Lo que parecía un incendio forestal terminó convirtiéndose en una de las escenas más aterradoras registradas en la capital. En el sector del Cerro El Cimarrón, en el Distrito Central, autoridades confirmaron el hallazgo de 3 cuerpos desmembrados y carbonizados ocultos dentro de aparatos de refrigeración abandonados. El macabro descubrimiento ocurrió cuando elementos del cuerpo de bomberos llegaron a sofocar las llamas y tras controlar el fuego encontraron restos humanos calcinados en el interior de un freezer. Lo que comenzó como reporte de un incendio forestal en el Cerro El Cimarrón en el Distrito Central terminó revelando una escena estremecedora para miembros del Cuerpo de Bomberos y autoridades policiales. Entre la maleza y la llama, los socorristas encontraron un freezer incendiado y en él 2 cuerpos humanos quemados. Estos cadáveres fueron trasladados a esta morgue del Ministerio Público para practicarle su respectiva autopsia médico-legal y determinar de forma científica el sexo, cuáles fueron las circunstancias, cuál fue la causa y manera de muerte. Los cuerpos fueron recuperados en condiciones que dificultan su identificación inmediata. Serán sometidos a autopsias para determinar sexo, identidad y causa de muerte. Equipos forenses mantienen inspecciones en la zona para descartar nuevos hallazgos relacionados con el caso. El proceso de identificación de estos cuerpos va a ser no por huellas. Recordemos que el primer método científico es la toma de huellas dactilares. En este caso, por el estado de quemadura que ellos ingresan, no va a ser posible. Tienen que haber otros métodos científicos de identificación como serodontograma o un ADN, pero para hacer este método científico es urgente y necesario la presencia de un familiar. Tras controlar el fuego, los bomberos localizaron un tercer cuerpo en las cercanías. La escena fue acordonada mientras agentes policiales y personal de medicina forense iniciaban el levantamiento cadavérico y las primeras diligencias investigativas. 2 cuerpos estaban dentro de un freezer, el cual se procedió a hacer los trabajos inmediatos de extinción de incendios. Al tener controlada la situación y también el área asegurada, también se hizo una supervisión encontrando un tercer cuerpo cerca al lado de un árbol pino. El triple hallazgo ha provocado conmoción en la capital. Hasta el momento, las autoridades no han revelado posibles móviles ni sospechosos, mientras las pesquisas continúan bajo reserva. El segundo al mando del Cártel del Diablo, identificado como Wilder Fernández Caballero, fue detenido en un área montañosa de Santa Bárbara y trasladado tras su captura a San Pedro Sula. Contra el detenido apodado El Sanguinario, según las autoridades, existía una orden de captura por secuestro agravado. Además, lo señalan de participar en asesinatos, homicidios, entre otros ilícitos. Y asimismo fue partícipe en la recolección de dinero. Tenemos una trazabilidad investigativa y de inteligencia que puede haber participado en recolección de dinero de 1 millón a 5 millones. Entonces lo tenemos bien vinculado, es el segundo al mando de la estructura criminal
y la Policía Nacional pues sigue respondiendo de manera coercitiva ante las estructuras criminales. Las autoridades además indican que su apodo de El Sanguinario lo adquirió debido a su forma violenta de actuar dentro de la estructura criminal donde operaba como jefe de sicarios. Ellos han puesto a disposición a través de las redes sociales algunos videos y esta persona, están en ese tema de investigación e inteligencia verificando aspectos como de que asesinaba a las personas, ¿verdad? En esos videos que circularon por redes sociales, lastimosamente esta persona pues estableció varios homicidios y asesinatos contra personas que ellos privaban de libertad y después las asesinaban. Con esta captura ya suman 9 los supuestos miembros de la estructura criminal ya detenidos y se prosigue con la búsqueda de más integrantes. La desaparición de una joven de 18 años mantiene desesperada desde hace una semana una familia porteña que ha iniciado una intensa búsqueda con el apoyo del Foro de Mujeres por la Vida. El caso genera mayor preocupación porque la joven fue raptada junto a su hermana, a quien violaron y abandonaron en un sector de la zona. Una desesperada búsqueda desde hace 8 días realiza la familia de la joven Yorleni Alas. Su desaparición se suscitó tras su primer día de trabajo, a inmediaciones de la playa municipal en Puerto Cortés. Su hermana también había desaparecido, sin embargo, horas después se le ubicó. Cuando salieron del trabajo, la siguieron en una moto y les dijo de que él las podía traer a casa, que es como un Uber, decía él, que le cobraba 150 lempiras por regresarlas a casa. Entonces él dijo, primero llevo una y después vengo, regreso por la otra. ¿Me entiende? Entonces ahí es donde estamos, de que no sabemos si cuando él trajo a mi primera hija, que le hizo daño, esperamos que él haya regresado, porque él le dijo que esperara. Él, junto a integrantes del Foro de Mujeres por la Vida, ahora solicitan a las autoridades de seguridad enfocarse en este caso, que se suma al de otras mujeres desaparecidas. Sabemos que el 15% de las mujeres que se encontraron asesinadas fueron reportadas como desaparecidas en los primeros 3-4 días. Por tanto, hay una vinculación directa incluso con el femicidio y las desapariciones. Y por eso es que exigimos que los mecanismos de búsqueda se activen en las primeras horas en las que las familias están reportando que algo está sucediendo. Indican que les preocupa las frecuentes desapariciones sin respuestas inmediatas, al igual que las muertes violentas de mujeres. Eso es preocupante. Vemos que hay mujeres, en este caso la de San Antonio, ¿verdad? Que la familia de Yorleni igual considera que pudiera ser Yorleni, sin embargo no le han dicho si eso no es, ¿verdad? Entonces ellas han ido a la morgue, están yendo a todos los lugares, o sea, prácticamente la familia es quien está haciendo la búsqueda, y eso es preocupante. Yorleni tiene 18 años de edad y su familia está desesperada y en espera de que se les brinde información de su paradero. Tremendo susto se llevaron trabajadores de una empresa distribuidora de gas en Villanueva, en la que se reportó una fuga en el área de descarga de gas. Efectivos del Cuerpo de Bomberos realizaron una ardua labor, concentrando las acciones en el área de válvulas de las cisternas para cerrar el paso de gas y evitar que el fuego se expandiera. En el incidente se reportó una persona con quemaduras. Lo que un día nació como una simple curiosidad, con el paso de los años se convirtió en el motor de toda una vida. Don Findo Ardón encontró entre el cuero, las agujas y el olor del taller no solo un oficio, sino una pasión que superó sacrificios y dificultades a través de su emprendimiento, la talabartería El Potro. Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en la pasión y proyecto de vida de don Findo Ardón, maestro talabartero y fundador de Talabartería El Potro. Yo estaba así de 13 años y le digo a mi papá, yo quiero aprender ahí, y me iba a la ventana, pues él me buscaba y siempre me hallaba ahí en la ventana. Pues un día me dijo, pues te voy a poner a aprender, me dijo, voy a hablar con el maestro en esa ocasión, pues ya me llevaron ahí a ubicarme allí a aprender el oficio. Hace ya 36 años nació su emprendimiento familiar, que continúa posicionándose gracias a la calidad, dedicación y acabados únicos de cada pieza elaborada artesanalmente. Lo que es cuero pues es bastante amplio y todavía uno sigue trabajando y sigue aprendiendo de todo lo que se da cada momento. Y cuando ya quise yo iniciar, ya
Inicié en 1990, inicié con mi propio negocio. Cada pieza pasa por procesos de corte, hormado, remachado y pulido. Pintura, faja, carteras, billeteras, bolsas, todo lo que se relaciona a cuero. Don Findo asegura que desde muy pequeño encontró pasión por este noble oficio. Para TN5, Zaira Ardón. En otra información, avanza la discusión de una de las reformas más importantes para el sistema judicial hondureño. Magistrados de la Corte Suprema y diputados del Congreso Nacional ya tienen listo en un 95% el anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, aunque persisten diferencias sobre quién deberá nombrar a sus integrantes. Muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional se reunieron para conocer avances del anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, además del nuevo Código Procesal Laboral. Si nos vamos a la Constitución de la República, en el artículo 317 determina que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es un órgano interno que está por debajo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no superior ni fuera de la Corte, del organigrama de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados que integran ambas comisiones técnicas explicaron que el proyecto del Consejo de la Judicatura presenta un avance de un 95% y se remitiría al Congreso Nacional antes del 26 de mayo para su discusión y eventual aprobación. El nuevo borrador que está trabajando la Comisión de la Corte Suprema de Justicia se ajusta a los criterios o a las necesidades del Poder Judicial. También se abordó la elaboración del Código Procesal Laboral, normativa que llenaría el vacío existente en esta materia, considerando que Honduras ya cuenta con códigos en materia penal, civil y una ley sobre justicia constitucional. El Código del Trabajo, que es la norma sustantiva, está a punto de cumplir 67 años de vigencia. De hecho, la materia laboral es la única materia que no cuenta con su norma procesal, norma adjetiva. Un punto bajo discusión es quién tendrá la facultad de nombrar a los 7 integrantes del futuro Consejo de la Judicatura, si el Congreso Nacional o el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí consideramos que una buena ley del Consejo de la Judicatura va a venir a contribuir al funcionamiento de la justicia que el pueblo hondureño tanto necesita y se merece. Las partes se encontrarán de nuevo en el Congreso Nacional para afinar consensos y ratificar la cooperación entre ambos poderes del Estado. Las listas depuradas de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya fueron enviadas al Congreso Nacional para su análisis y aprobación por la Comisión de Defensa y Seguridad. Bueno, ha enviado el Estado Mayor Conjunto un listado de personas para ascenso. Lo hemos revisado, hemos solicitado que si hay personas que tengan denuncias sean retiradas de la lista. El Estado Mayor Conjunto nos ha enviado un segundo listado retirando a las personas que tuvieran alguna denuncia, esperando que puedan disipar las mismas y entrar en los próximos ascensos en caso de que lo logren. Y ahora tenemos un listado ya depurado por el mismo Estado Mayor Conjunto y entiendo que será sometido en los próximos días. A petición de la Comisión, tanto las Fuerzas Armadas como la Secretaría de Seguridad depuraron el listado de oficiales que, por alguna razón legal, se encuentran inhabilitados para ser ascendidos al grado inmediato superior. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, firmó un convenio con la Empresa Nacional de Artes Gráficas para garantizar el acceso gratuito a las leyes publicadas en el diario oficial La Gaceta. La medida permitirá que estudiantes, abogados, periodistas y la población en general puedan consultar libremente las normativas aprobadas en Honduras. Y esperamos que hoy ningún hondureño pueda alegar ignorancia de la ley, sino que va a estar La Gaceta a disponibilidad del pueblo hondureño. Y los costos que significa que pagaba el pueblo hondureño, en este año el Congreso Nacional está asumiendo todos los costos de lo que significaba comprar La Gaceta. Durante más de 4 décadas, el acceso a las publicaciones de la ENAC estuvo limitado por cobros de suscripción. Ahora, mediante una nueva plataforma digital, todas las consultas serán gratuitas. Para evitar afectaciones financieras en la tipografía nacional, el Congreso Nacional se comprometió a realizar los ajustes presupuestarios necesarios.
El Instituto de la Justicia presentó su informe Estado de País 2026 sobre democracia y transparencia, advirtiendo que Honduras enfrenta un fuerte estancamiento en la lucha contra la corrupción. El estudio revela que solo el 14% de la población considera que combatir la impunidad es una prioridad del gobierno. Además de más de 2.000 denuncias de corrupción presentadas en 2025, solo 6 terminaron en condena. Basta de cuentos, basta de discursos vacíos, necesitamos acciones, necesitamos funcionarios comprometidos, necesitamos la aplicación de la ley, necesitamos sanciones administrativas de manera oportuna para prevenir esa gran corrupción que le roba la esperanza al pueblo hondureño. El documento también expone graves problemas de transparencia en el Congreso Nacional y en el acceso a la información pública, ubicando a Honduras en la última posición regional en transparencia legislativa. El informe alerta además sobre la fragilidad del sistema electoral y las prácticas de compra de votos, factores que podrían aumentar la conflictividad social en futuros procesos electorales. Ante este panorama, la organización propone reformas para fortalecer el servicio civil, garantizar la transparencia y modernizar el sistema electoral hondureño. En otra temática, hondureños detenidos en centros migratorios de Estados Unidos denuncian que llevan semanas sin asistencia consular, mientras sus familias aseguran que algunos enfrentan problemas de salud y ni siquiera reciben sus medicamentos. La situación ya escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Andrés Felipe, un hondureño que tenía más de 30 años de residir en Estados Unidos y amparado bajo el TPS, lleva más de un mes detenido en un centro migratorio, mientras su esposa, recientemente deportada, denuncia que no está recibiendo los medicamentos que necesita tras haber sufrido un infarto. Su caso expone la angustia de migrantes que, en medio de las redadas, aseguran enfrentar su detención sin asistencia consular hondureña. A él lo tienen en Alcatraz, no le dan su medicamento como deben de dárselo. Él hace 4 años le dio un infarto y esas pastillas para prevenir el infarto no se las están dando. Les hice este video para que me ayuden. Yo estaba peleando asilo y así me mandaron, a mí no me pusieron a firmar nada. En Honduras yo no puedo vivir. Por este y otros casos, la Fundación 15 de septiembre presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Cancillería y el Estado de Honduras, a quienes acusan de abandonar a los migrantes detenidos en un momento crítico. Hoy hemos interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, en Washington, D.C., en contra del Estado de Honduras y la Cancillería, por el abandono y negligencia que está teniendo ahora mismo la Cancillería en contra de los compatriotas migrantes hondureños que residen acá en este país y que muchos son detenidos por migración y no tienen la asistencia consular debida que se merecen. Desde Cancillería aseguran que el proceso de nombramiento y capacitación de los nuevos cónsules sigue en marcha. Sin embargo, todavía no existe una fecha exacta para completar la red consular. No se trata únicamente de nombrar personas, ¿verdad?, sino asegurarnos que quienes asuman tengan el perfil adecuado, ya que pues en los temas de protección nosotros estamos tratando de fortalecer la red consular. No hemos desistido de toda la protección a nuestros migrantes en el exterior, pero los centros de detención migratoria están bajo jurisdicción estadounidense. Organizaciones migrantes advierten que, mientras no se fortalezca la presencia consular en Estados Unidos, más hondureños podrían quedar en condición de vulnerabilidad, justo cuando endurecen las políticas migratorias y aumentan las detenciones. La Cancillería hondureña oficializó el nombramiento de 3 nuevos embajadores destinados a sedes diplomáticas clave en Europa y Latinoamérica. Destaca la designación de Sandra Yamilet Ponce Aguilera como embajadora ante Alemania, quien llega al cargo con una sólida trayectoria internacional tras haberse desempeñado como ministra consejera de la Misión Permanente de Honduras ante la ONU en Ginebra, Suiza. Ponce también es reconocida por su labor previa como fiscal especial de derechos humanos. Junto a ella fueron juramentados Ernesto
Ernesto Alfonso Pumpo para la representación en República Dominicana y Rafael Fernando Sierra Quesada ante el gobierno de Panamá. Estos nombramientos buscan cubrir vacantes estratégicas en el servicio exterior con personal que deberá priorizar la agenda comercial y la atención a los hondureños radicados en estas tres naciones. La evaluación positiva del Fondo Monetario Internacional es una buena noticia en términos financieros, pero vienen tiempos difíciles porque para controlar la inflación, el Banco Central tendrá que subir las tasas de interés o depreciar la moneda, según el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Son buenas noticias para el país, pero sí nos esperan tiempos difíciles. Las políticas monetarias del Banco Central realmente van en tres sentidos. Ellos han decidido anclarse en mantener una meta de inflación que se les está yendo de la mano, lo que significa que solo le quedan dos variables. O suben las tasas de interés o comenzamos a depreciar la moneda. Si no suben las tasas de interés, va a pasar lo que pasó al inicio de la presidencia de Xiomara Castro, donde la moneda se depreció rápidamente y perdimos muchas reservas internacionales. Mossi explica que tanto un aumento en las tasas de interés como una mayor depreciación del empira son medidas que terminan frenando la actividad económica, encareciendo el crédito, reduciendo el consumo y aumentando la presión sobre el costo de vida de la población, aunque evitan una crisis mayor a mediano plazo. Con el acompañamiento técnico del Banco Mundial, la próxima semana iniciará la revisión del sistema de registro de empleados públicos por irregularidades que estarían drenando cerca de 3.000 millones de lempiras de las finanzas públicas. Según el secretario de Finanzas, se han detectado casos de empleados con doble y hasta triple salario, además de personas que continúan cobrando aunque residen fuera del país. Que ya han habido informes de sociedad civil en donde más de 3.000 millones de lempiras se drenan en vista de que el CIREP tiene fallas. Se han reportado varios casos de dualidad de puestos de personas que tienen dos posiciones distintas, o sea, dos salarios, cosa que no es permitido. También hay personas que tienen un puesto en un lugar de la ciudad y otro, y de igual manera a la misma hora. No puede estar pasando eso, y hay casos extremos de ciudadanos que están ingresados como empleados públicos que ya no viven en Honduras, pero alguien más cobra y factura por ellos. El funcionario asegura que la depuración y modernización del sistema permitirá eliminar abusos, fortalecer los mecanismos de control y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNA, la aprobación de la cuarta y quinta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario significa que el país ha tenido un control macroeconómico en los últimos meses, pero también indica que conlleva compromisos para el país. Hemos venido presentando en los últimos meses un desempeño macroeconómico bastante importante que ha permitido de que realmente los indicadores hayan salido favorables y que en esta evaluación realmente hayamos logrado ese acuerdo a nivel técnico y que de una u otra manera también nos impone esos retos específicos como país en los cuales claramente el tema es seguir mejorando. Destaca que el gobierno debe avanzar en el rescate financiero de la ANE, el combate a la corrupción y las reformas para la evaluación contra el lavado de activos. La revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional conlleva una serie de compromisos y ajustes que, según analistas, podrían generar mayores presiones sobre el costo de vida. Sin embargo, los miembros del Gabinete Económico descartan medidas como una mayor depreciación o el aumento de las tasas de interés y aseguran que se enfocarán en reformas clave para fortalecer la economía. El convenio con el Fondo Monetario apunta hacia ajustes financieros que podrían afectar el bolsillo de la población según analistas, pero el presidente del Banco Central negó que en el corto plazo se contemple una depreciación acelerada de la moneda ni aumento en las tasas de interés. No me puedo anticipar a una medida cuando todavía no ha ocurrido. Los analistas lo pueden interpretar como quieran. Yo soy la voz de la autoridad monetaria y como voz de la autoridad monetaria le estoy comentando y le repito, nosotros respondemos a condiciones de oferta y demanda y le estamos apostando a la atracción de inversiones.
aunque sí confirmó que retomarán gradualmente la liberalización del mercado cambiario, aunque es un proceso que podría tomar al menos 3 años. Otro de los compromisos asumidos es resolver la crisis energética, por lo que anuncian la aprobación de una nueva ley orientada a abrir el mercado eléctrico y la decisión de la ANE, aunque rechazan que se trate de una privatización. Liberalizar los mercados para que puedan haber los privados también proveerle a privados. No es privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, todo lo contrario, fortalecerla. Otro reto es aprobar al menos 4 leyes para someterse a la evaluación internacional del GAFILAC contra el lavado de activos y evitar sanciones que afecten las transacciones financieras y la imagen del país. Hay mucha conciencia de la importancia de que el país no caiga en una lista gris. El riesgo, caer en una lista gris sería catastrófico para el país. No pensemos en requisitos de organismos internacionales, esto es un tema de país. Honduras está conectado a través de su sistema financiero con los sistemas financieros internacionales. Los miembros del Gabinete Económico también reconocen que el gobierno debe garantizar gobernanza, estabilidad política y combatir la corrupción para lograr mejores condiciones de vida para los hondureños. Las autoridades aseguran que estas medidas serán graduales y que son necesarias para fortalecer la economía. Sin embargo, persisten las dudas de cómo estas reformas afectarán el costo de vida, la tarifa de energía, las tasas de interés y el valor de la moneda en los próximos meses. Sara Carranza, Telenoticias. Y el plazo de 15 días como término fatal para el pago de la factura eléctrica probablemente se mantenga. Por lo que sabemos de la última reforma de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE. El plazo de 15 días como término fatal para el pago de la factura eléctrica se mantiene en la última reforma de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE. Sin embargo, ya no existe la presión del legislativo para volver a los 28 días aprobados por el gobierno anterior, pues muchos diputados, con excepción de la bancada de Libre, recibieron información de que esta medida podría dinamitar las finanzas de la ANE. O sea que es muy probable que toda la iniciativa que hubo para que se volviera a los 28 días se quede simplemente como una noticia. Que al final lo que se va a imponer es que después de que llegue la factura a nuestra casa, 15 días y tenemos que pagarla, si no, vienen recargos o corte de energía. La reducción del plazo para el pago de la factura de energía eléctrica de 28 a 15 días continúa vigente, mientras en el Congreso Nacional se apagan las voces que días atrás pedían revertir esta medida. No hay manera de que el Congreso pueda emitir una ley, no tenemos la capacidad económica, ni en ningún país la tiene, de decir que nadie pague la energía. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué pasa con la persona cuando le cortan el celular y no se puede comunicar? Inmediatamente lo paga, ¿verdad? Entonces, yo creo que la cuestión de pago a la ANE es una cuestión ya de cultura, ¿verdad? El mismo discurso de la bancada oficialista que en público y en privado ya les explicaron en detalle el peligroso abismo al que se asoman las finanzas de la ANE si esta medida del gobierno anterior se mantiene vigente. Pero la versión primaria aquí en el Congreso Nacional ha cambiado y muchos diputados son del criterio, a excepción de los de Libertad y Refundación, que temas como estos se deben de ver sin populismo y con mucha responsabilidad. Es casi un hecho que el legislativo meterá esta discusión al refrigerador, que no prosperará la invitación o interpelación a la Comisión Reguladora de Energía CREE para que explique o vuelva a los 15 días plazo para el pago de la factura eléctrica. Es importantísimo que los diputados tengan buena información sobre cuál es la viabilidad financiera de la empresa, que impida que termine afectando más el bienestar de la gente porque el Estado tenga que estarle pagando o subsidiando a una empresa que debería funcionar por sí misma, ¿no? En efecto temprano informaron a los congresistas del impacto a las finanzas, los pagos, compras y otros compromisos que tuvo que atrasar la estatal eléctrica al perder flujo de caja. O sea, ese hueco de 250 millones le ha impedido hacerse cargo de nuevas responsabilidades o de responsabilidades que tenía
para el suministro de energía, para la inversión, para darle mantenimiento a las líneas. Es adicional al gran déficit que ya maneja la ENE. Y la efectividad del recaudo corriente era de 87% y ahora en febrero del 2026 está en 92.58%. Esos son datos públicos de la misma ENE, entonces no hay un impacto significativo en las arcas, en las finanzas del ENE, pero sí hay un impacto en el bolsillo de la gente. Tejada defiende la medida y revela que la cartera de los clientes en mora no se disparó, lejos de eso se recuperó, con 282,000 en septiembre del año anterior a 472,000 en el 2026. Ulises Aguirre, Telenoticias. El Colegio Médico de Honduras denuncia incumplimientos en acuerdos sobre salarios, nombramientos y traslados y alerta sobre posibles despidos en junio. El Colegio Médico de Honduras emplaza al presidente Nasser Asfura y a las autoridades de salud por el incumplimiento de acuerdos pactados hace 3 semanas y hasta la fecha no se han cumplido. Alertan con retomar las asambleas informativas que dejan a miles de pacientes sin servicio. El gobierno aún no cumple con los acuerdos con el Colegio Médico en establecer el pago total de lo adeudado a los colegas. Según el Colegio Médico, entre las promesas incumplidas destacan salarios atrasados que afectan a más de 600 médicos, nombramientos pendientes, traslados injustificados y denuncias de persecución laboral. El gremio también alertó sobre una posible ola de despidos prevista para junio, pese al déficit de personal en el sistema de salud. Tampoco ha cumplido con la repotenciación del sistema sanitario, es decir, que no se ven los trabajos en los quirófanos para disminuir la mora quirúrgica a través de la infraestructura hospitalaria. El gremio médico otorgó un plazo de 2 semanas para recibir respuestas concretas y advirtió que intensificarán las medidas de presión si sus demandas no son atendidas. Situación que para esta entrevistada solo evidencia un sistema sanitario históricamente debilitado y es urgente que cada sector asuma el rol que le corresponde. Estos problemas en salud solo se van a resolver si atendemos y construimos un sistema verdadero, ordenado, transparente, focalizado en una respuesta verdadera donde los diferentes sectores y actores de salud tienen claridad de su rol, pero también se les cumple con aquellos compromisos. Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Videncia, afirmó que los acuerdos están en servicio civil y seguirán su curso normal. Además, negó acciones de persecución y hostigamiento o cualquier tipo de discriminación, tal y como señalan los médicos. Tras varios días de trabajo intenso, el incendio forestal en el Parque Nacional Celaque finalmente fue controlado gracias al apoyo de más de un centenar de soldados, bomberos y voluntarios de la zona. Las llamas afectaron cerca de un centenar de hectáreas de bosque, pero las autoridades informaron que la emergencia ya está bajo control y únicamente quedan residuos del incendio en algunos sectores. Además, destacaron que las rondas preventivas evitaron que el fuego se extendiera hacia otras áreas forestales y reiteraron el llamado a la población a no provocar incendios ni realizar quemas que pongan en riesgo los recursos naturales de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Ante la rapidez que se están calentando las aguas del Pacífico ecuatorial, es difícil no hacer algunas comparaciones del Super El Niño que se avecina. Por ejemplo, así se presentaron las aguas en 1877, cuando se generó una hambruna global y se encadenaron fenómenos extremos. Y en 2026, esta es la proyección. Por eso es que estamos dándole seguimiento continuo y no por alarmar, sino para que prevengamos, porque estamos ante un peligroso Super El Niño. Pues también Copernicus nos ha dicho en las últimas horas que hemos tenido las segundas aguas más cálidas de toda la historia, en un 3 de abril más cálido también de toda la historia. Mire cómo van los registros, cómo los vamos rompiendo, pero negativamente. Para esta próxima jornada, pues las condiciones se presentan siempre cálidas y la alta contaminación sobre el territorio nacional. Vamos a ver rápidamente el mapa de simbología y encontramos siempre un sistema anticiclónico en el Caribe que continúa enviando corrientes de bajo nivel hacia nuestro territorio. Eso va a hacer que pues tengamos una acumulación de humedad en el departamento de Gracias a Dios. Antes, esta imagen nos está ilustrando de cómo El Salvador, Honduras y Guatemala pues continúan con
con alta contaminación. Mientras las temperaturas, la anomalía continúa fuerte en el sur y extendiéndose a algunas zonas del occidente del país. De hecho, en muchos municipios colindantes con El Salvador, como Tambla, Cololaca, Hualcince, Virginia, 39 grados en el occidente del país, y en la zona sur continuarán reportándose de 40 a 42 en todo ese sector, así que a continuar pues hidratándose y protegiéndose. Aquí tenemos las temperaturas elevadas entre 32 y 33 aquí en el centro, vamos a 35 en el oriente, lo mismo en el norte, y la zona occidental estará corriendo viento acelerado para esta jornada de miércoles, con un índice ultravioleta desde el centro hasta el occidente que se mantiene alto a 13, y también pues tenemos para esta jornada el pronóstico de entrada de humedad solamente en el departamento de Gracias a Dios en algunas horas del día, y luego alguna nubosidad dispersa sobre el resto del territorio hondureño. El oleaje pues va a mantenerse 1.4 normal en el litoral caribe, esperando más de 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca, así que un poquito de precauciones, por favor. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, y para concluir, esta parte final del campeonato de la Liga Nacional del Fútbol Hondureño se pone pero complejísima. Olimpia le ha ganado a España en Tegucigalpa en el Chilatúclés 3-2 y Motagua le ganó hoy al Olancho FC, a los Potros de Olancho 2-0. Estos últimos partidos estarán de infarto para saber quiénes son los finalistas del fútbol de Honduras. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.